Hola jóvenes, buenos días. Bueno, hoy vamos a empezar a trabajar con la parte de los radicales alquilos. Recordarán ustedes que habíamos hablado que los radicales alquilo venían de la parte de los alcanos. Aquí es importante poder identificar y verificar que los alcanos no llevan el mismo nombre que los radicales alquilo. Si ustedes se fijan en la parte de los alcanos, cuando nosotros tenemos alcanos, vamos a tener la terminación ano, ¿de acuerdo? Cuando nosotros tenemos los radicales alquilo, su terminación va a ser il o il, ¿ok? ¿Por qué se vuelven radicales alquilo? Bueno, imaginemos el metano. El metano ustedes lo tienen aquí. Si yo logro o yo quisiera meter esta molécula de metano aquí, por ejemplo, si yo quisiera meter aquí el metano, como yo lo tengo, no podría hacerlo, porque evidentemente le sobra ese hidrógeno. ¿Qué es lo que hacen los radicales alquilo? Para poder entrar aquí, quitan este hidrógeno y entonces se pueden enlazar a la cadena. De tal manera, y perdón, aquí me equivoqué, eran hidrógenos, de tal manera que cuando este metano pierde ese hidrógeno, quitan la terminación ano y entonces se llama metil. Y esos son los radicales alquilo que nosotros utilizamos cuando nombramos los alcanos, ¿de acuerdo? Partiendo de esa explicación, voy entonces a trabajar con los radicales alquilo principales y los más chiquitos. Los tres primeros que nosotros vamos a trabajar son el metano, el etano y el propano. Cuando estos se hacen radicales alquilo, si ustedes recordarán lo que habíamos dicho, el metano, que es CH4, pierde un hidrógeno y se convierte entonces en el radical CH3, de tal manera que teniendo tres enlaces, recordemos el carbono tiene 4 enlaces, perdiendo uno de sus enlaces y le quedan 3 más este con el cual se está uniendo a la cadena principal, se ha convertido en un metil, que venía del alcano metano, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede, por ejemplo, con el etil. En el caso del etil, nosotros originalmente tenemos esto, un alcano de 2 carbonos, al cual nosotros llamamos etano. A este etano le hemos quitado uno de sus carbonos para que pueda entrar en esa ramificación o pueda formar parte de esa ramificación. De tal manera que en lugar de tener 3 hidrógenos aquí, más este enlace, solamente va a tener 2 y 1, 3. De tal manera que de aquí se va a poder enganchar perfectamente bien a la cadena principal y en lugar de llamarse etano, ahora recibe el nombre de etil. Cambiamos su terminación. Si ustedes se fijan, les hemos estado quitando un hidrógeno forzosamente. Antes era 3, ahora es 2. Antes era 4, ahora es 3. Ojo, porque cuando nosotros quitamos un hidrógeno, lo podemos hacer de cualquier lado de la cadena. El chiste es que en un carbono terminal le podamos quitar un hidrógeno para poder insertarlo ahí, ¿de acuerdo? Lo mismo va a suceder con el propano. Si hago esto un poco más rápido, entonces aquí teníamos un CH3, CH2, CH3, de tal manera que teníamos el propano, le quito uno de sus carbonos, CH2, y este es el que les va a permitir ingresar a la cadena. Ya no será propano y entonces recibirá el nombre de propil, ¿de acuerdo? Ahora bien, recuerden que también podemos utilizar paréntesis. Eso quiere decir que estos dos podemos ponerlos CH2 dos veces, guión CH3, de tal manera que sigo teniendo los 2 carbonos con CH2 y uno de CH3, y eso estamos hablando del propil. Esos son de manera general los radicales, como nosotros los hacemos, como nosotros los podemos identificar. Sin embargo, cuando nosotros tenemos radicales más grandes, empezamos a tener algunos prefijos. Estos prefijos son el sec, el ter, el neo, el iso, que son prefijos que se le ponen a cada uno de estos alcanos convertidos en radicales alquilos. Es decir, cuando tenemos radicales de más de 3 carbonos, podemos llamarlos sec, propil, sec, butil, terpentil, neopentil. ¿Y de dónde sale cada uno de esos
nombrecitos o de esos prefijos. Bien, vamos a empezar en el propil. El propil tiene un CH2, CH2, CH3. Ok, este es mi propil. Mi propil se va o está tomado del primer carbono. ¿Están de acuerdo que está tomado de ahí? Bien, sin embargo, como ustedes pueden observarlo, es un carbono primario. Recordemos lo que es un carbono primario, secundario, terciario y cuaternario. Cuando hablo de un carbono primario, es porque a un ladito tiene otro carbono. Cuando hablo de un carbono secundario, es porque ahora ya no va a tener uno, sino ya va a tener dos carbonos a los lados. Estoy hablando de un carbono secundario, a este de aquí. Si hablo de un carbono terciario, lo quiero convertir en un carbono terciario, le coloco otro carbono y entonces ya está rodeado de 3 carbonos. Y si lo quiero convertir en cuaternario, pues lo rodeo de sus 4 carbonos. ¿De acuerdo? Esa parte ya la habíamos repasado anteriormente. Entonces, si podemos ver que este es un carbono primario y esto es un carbono secundario. Ok, si el propil no se toma de aquí y se toma de este lado, es decir, que este carbono es el carbono que yo coloco aquí. El otro carbono que tiene a la derecha, lo sigue teniendo aquí. El otro carbono que tiene a la izquierda, lo sigue teniendo aquí. De tal manera que se está tomando de un carbono, del carbono secundario. Sigue teniendo 3 carbonos. Sigue siendo un propil, pero al estar tomado de un carbono secundario, se ha convertido en un sec-propil. Ojo, porque ese carbono lo puedo ver ahí, o incluso no necesariamente tiene que estar aquí a un ladito, puede estar así. Y sigue teniendo un carbono secundario, tomado de un carbono secundario. En este caso, el carbono secundario, también en este radical, puede llamarse sec-propil o también puede llamarse isopropil. Es decir, un isómero del propil porque no tiene de dónde tomarse otro carbono de dónde tomarse que no sea o el primario o el secundario. Por esa razón, el propil solamente tiene 2 radicales. Puede ser un propil o puede ser un sec-propil o isopropil. ¿De acuerdo? Vámonos más rapidito ahora con el butil. El butil, nosotros al butil tenemos 4 carbonos en el caso del butil. ¿De acuerdo? Para el butil está aquí y si lo quiero hacer un butil, tiene que ser lineal. Ahí está 1, 2, 3, 4. De esta manera es un carbono lineal. ¿Por qué lineal? Porque sigue una línea. Esta línea puede ser vertical o puede ser horizontal. Es decir, tú puedes tener el butil aquí, CH2, 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 CH3. Sigue siendo butil. ¿Okay? De tal manera que este butil, al estar tomado en la cadena, está tomado de un carbono primario. ¿Están de acuerdo? Ok. ¿Qué pasa si ese butil, este butil, que está tomado de un carbono primario? Fíjense bien. Si yo lo recorro a que en lugar del primario se tome del carbono secundario, ¿qué pasaría si se toma del carbono secundario? Veámoslo aquí. Si yo tomo mi butil de mi carbono secundario, entonces sigo teniendo 4 carbonos, sigo teniendo 1, 2, 3, 4, sigue siendo butil, pero al momento de que se tomó de un carbono que es secundario, se convirtió en un sec-butil. Y ese sec-butil, este carbono, lo puede tener aquí a un lado, o como en el caso del propil, ¿se acuerdan? Lo puede tener acá. Sigue siendo un carbono secundario. ¿Qué creen que pasaría con un carbono terciario? Pues exactamente lo mismo. Yo voy a tener aquí un carbono, pero ese carbono tiene que estar rodeado forzosamente de 3 para que sea terciario. Va a tener 1, 2, 3. Y ojo, cuento todos los carbonos en total. Es decir, yo tengo
2, 3, 4 carbonos, entonces estoy hablando de un butil. Sin embargo, el carbono de cual está tomado es un carbono terciario. Por esa razón lo hace un terbutil. Lo pueden escribir terbutil o simplemente T-butil. ¿De acuerdo? ¿Sí? En este caso del terbutil o terbutil, si ustedes se fijan y lo toman aquí, parece que tiene una forma de T. Es una manera fácil de identificar al famoso terbutil, ¿ok? Son las tres posiciones que podemos encontrar en el butil. Sin embargo, cuando nosotros tenemos al isobutil, para tener al isobutil, ya no tienen un carbono o no puede tener un carbono cuaternario unido. Entonces, ya tengo un carbono secundario, ya tengo un carbono terciario, ya tengo un carbono primario. Bien, voy a volver a tomar la estructura del butil como carbono primario, CH2, 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 CH3. Y me voy a asegurar de que el carbono primario no se suelte de la rama, de la cadena principal. Sigo teniendo un carbono primario. ¿Cómo es que lo hago un isobutil? Un isómero. ¿Cómo es que a este lo hago un isómero de este? Sencillo. Uno de estos dos carbonos no se puede soltar del primario porque tiene que ser igual. Tiene que ponerse como una ramificación. Es decir, si yo quito el carbono de aquí y lo pongo aquí, CH2, obviamente cuidando todos los hidrógenos, y este carbono que está aquí lo acerco, ¿sí? Este lo recorro para acá, CH3, entonces sigo teniendo 4 carbonos. Al tener 4 carbonos sigue teniendo el nombre de butil, pero está tomado del carbono primario. Sin embargo, uno de estos carbonos de la línea se salió de su línea. Entonces se hizo un isómero de ese butil, de tal manera entonces que tenemos el isobutil. ¿Sí queda claro? Ok. Así como hicimos con el isobutil, vamos a hacerlo con el pentil. Y me voy a ir más rapidito para que esto sea más dinámico y podamos terminar rápidamente este repaso. Fíjense bien, ahí está. Al hacerlo pentil, perdón, voy a tener un carbono más, CH3. Está en la línea, deja de llamarse pentano y se llama pentil. Muy bien, ya tengo mi primer radical. Veamos entonces qué va a pasar con el radical sec-pentil. Como se los dije en el anterior, en el butil, este es un carbono secundario, secundario, secundario. Ok. Al ser este un carbono secundario, yo voy a hacer que mi pentil esté tomado de ese carbono. Pero para hacerlo secundario, yo necesito tener un carbono aquí y el resto de los carbonos acá y otro carbono acá. Ahí ya lo estoy haciendo al carbono que está aquí, ya lo estoy haciendo un carbono secundario. Fíjense ustedes que pueden completar el resto de los carbonos hacia este lado o hacia este lado. Al ser pentil y tener 5, ahí apenas llevo 3. Entonces yo puedo decir 1, 2, 3, 4, 5. Y es sec, sigue siendo pentil. Vámonos por partes, sigue siendo pentil. Y al estar tomado de un carbono secundario es un sec pentil. O sencillamente aquí nada más le puedo dejar un carbono y acá le puedo dejar el resto de los carbonos. Sigue estando tomado del carbono secundario. Y siguen siendo 1, 2, 3, 4, 5. Sigue siendo sec-pentil. ¿De acuerdo? Y acordémonos que el terpentil es un carbono, al ser tert, es un carbono terciario. Entonces ahí está mi carbono terciario. Para que hacerlo terciario debo de ponerle 1, 2, 3 carbonos. Pero ahí ¿cuántos llevamos? 1, 2, 3, 4. Pentil tiene 5. Le agrego el otro, de tal manera
que vuelvo a tener este carbono. ¿De dónde se agarró? Es un carbono terciario. 1, 2, 3, 4, 5, entonces es un terpentil, ¿de acuerdo? Y volvemos al ejemplo de hace ratito, y si se fijan, volvemos a formar una T. Manera fácil de identificar al terpentil, ¿ok? Lo mismo que hicimos con el isómero del butil, lo vamos a hacer con el isómero del pentil. Va a seguirse tomando de este carbono primario. Este carbono primario no lo puede perder. Ahí está mi carbono primario, ¿de acuerdo? Tiene otros 4 carbonos, ahí están, 1, 2, 3, 4, y esto es un pentil, ¿de acuerdo? Pero yo lo quiero hacer isómero de este, es decir, que alguno de estos carbonos, alguno de estos dos, tiene que bajar, tiene que ramificar para que pueda ser su isómero. Entonces, yo puedo quitar este de aquí y ponérselo aquí. CH3, cuidemos la cantidad de hidrógenos. Y este que estaba de este lado, lo único que hago es que lo acerco. Acerco este CH3 más para acá y sigo teniendo 1, 2, 3, 4, 5. Sigue estando tomado del carbono primario. No lo ha perdido. Entonces, al ser un isómero del pentil, isómero porque siguen tomados de los carbonos primarios, se convierte en un isopentil, ¿de acuerdo? Y voy a borrar un poquito para hacer el neopentil. El neopentil tiene una característica muy importante, que el neopentil está formado por un carbono cuaternario. Fíjense bien, yo tengo un carbono cuaternario. Para hacerlo cuaternario, yo debo de tener forzosamente 1, 2, 3, 4, ¿de acuerdo? Tengo 1, 2, 3, 4 y el del medio 5, forzosamente es un pentil. Pero para poder unirlo a la cadena principal, ¿cómo es que este va a entrar aquí? Si yo lo dejo así, fíjate que tiene 3, 4, 5, no puede tener 5 enlaces. Entonces, para que este pentil en forma de carbono cuaternario, teniendo un carbono cuaternario rodeado de todos los demás carbonos, logre insertarse aquí, yo le tengo que quitar un hidrógeno a uno de mis carbonos primarios. Puede agarrarse de aquí, agarrarse de aquí, de aquí, de aquí. De donde no puede agarrarse es el carbono central, porque entonces tendrían 1, 2, 3, 4, 5. Esto es imposible. Forzosamente se tiene que agarrar de ahí. Y si lo vemos de manera rápida, nosotros podemos tener aquí una cruz. Y ese es nuestro neopentil, ¿de acuerdo? Hay algunos otros isómeros de algunos otros radicales que son iguales para hacer el pentil, el hexil, el octil, todos estos van a tener exactamente la misma función. Cómo hacer un sec-hexil, cómo hacer un ter-hexil, exactamente lo mismo, solamente contando que tenga el número de carbonos correspondientes. Por ejemplo, si hago un sec-heptil, debe de tener 7 carbonos y debe de estar tomado del carbono secundario para que sea sec-heptil, ¿ok? Bien, vámonos a unos que son un poquito más extraños y estos isómeros son aquellos que tienen, por ejemplo, vamos al vinil y al alil. Ustedes seguramente han escuchado el polivinil. El polivinil o polivinilo es un radical que está formado de 2 carbonos con doble enlace. ¿Sale? Cuando estos se usan muchas veces, se unen, forman el polivinilo. ¿De acuerdo? Ok, vamos ahorita a enfocarnos en el vinilo. Este lo quiero poner aquí. Como tiene 2, 3, 4 enlaces, 2, 3, 4 enlaces, tiene exactamente esos enlaces completos, yo tengo que quitarle uno a uno de ellos. Fíjense bien, CH2, doble ligadura, CH2. Ahí están. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Entonces, para que se uniera, en lugar de terminar en CH2, terminó en CH. Y ahí tengo el vinil, ¿de acuerdo? Después tengo uno que se llama alil.
El alil también tiene doble enlace, solo que primero tiene así. Son 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 1, 2 y 2 son 4. Es decir, tiene exactamente un doble enlace, pero está unido ahora y son 3. Es como un propil con doble enlace, es como un propeno unido, ¿de acuerdo? Y recibe el nombre del alil. Después tenemos a un compuesto aromático. El compuesto aromático, ustedes recordarán que es este. Este es un benceno, ¿cierto? Ok. Y cuando este compuesto está unido a una cadena principal, deja de llamarse un compuesto como benceno y recibe el nombre de fenil. Sigo conservando la terminación il. Si antepongo a un CH2 y aquí al benceno como una sola ramificación, obsérvalo, es una sola ramificación, entonces recibe el nombre de bencil. Y finalmente todos aquellos compuestos cíclicos que se encuentran en una ramificación, recordémonos que estos compuestos que parecieran tener figura geométrica son realmente compuestos cíclicos, ¿de acuerdo? Entonces, si tienes 1, 2, 3 vértices corresponden a 3 carbonos, entonces estoy hablando de un propil. Al estar en una figura geométrica, al estar formando un ciclo, este será un ciclo propil. Veamos, tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, es un butil, al estar en un ciclo se llamará ciclobutil. Y si cuento estos vértices son 5, al estar en una figura geométrica se llamará ciclopentil. Ok, espero que este repaso les sirva y que les vaya muy bien en su examen de radicales. Nos vemos después. Gracias.